yo quisiera seguir hablando acá, pero es que viene también el tiempo del mensaje. Pues en este momento pues, voy a presentar al pastor Heller Lemus. Él es quien trae la palabra esta noche, hermanos, y gracias a Dios, pues ya tenemos algunos añitos también, ¿verdad, pastor, de conocernos? Y bueno, en tanto que nos hemos conocido, Dios nos ha bendecido a través de él, y pues una vez más, Dios nos concede tenerle en estas noches, hermanos. Así que bienvenido, pastor, el tiempo es tuyo. ¿Eh? Gloria a Dios. Gloria al Señor, Dios los bendiga a todos. Esta noche es preciosa, porque Jesús vive y está sentado a la diestra del Padre. Y no estamos solos. Nos envió el Espíritu Santo. Y mira al que está a su lado y dígale, no nos visita, sino que vive en nosotros. ¿Verdad? El Espíritu Santo vive en nosotros. Gloria al Señor. Él es Dios, hermano. Gracias, Pastor Jorge. Que Dios lo bendiga. Dios bendiga a su familia y a todos los que forman parte de este precioso ministerio. Iglesia El Príncipe de Paz, acá en Medford. Se dice fácil, decía uno de los pastores, pero no es fácil, hermano. 25 años hacen historia. Hay una historia detrás de esos 25 años. Y me siento honrado, privilegiado estar con ustedes. Esta fiesta preciosa. Este año me ha bendecido Dios estar en 2 aniversarios de 25 años. Este es el segundo. Uno va a muchos aniversarios, pero no siempre 25 años. ¿Amén? Y si el Señor no ha venido, venimos a los 26, a los 30, a los 50 y a todos. Porque no sabemos el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que Jesús viene por su amada iglesia. Queremos esta noche hablar acerca de la palabra del Señor. Ese es el tema, el poder de la palabra de Dios. Amén. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Así sentaditos, no se pongan de pie. El no ponerse de pie no quiere decir que están en pecado, hermanos. Amén. A veces nos paramos para leer la Biblia, pero no amamos al prójimo, ¿verdad? Y eso sí está mal. Así que sentaditos, para de ahí péguense bien si tienen frío uno al otro. Y si tiene calor, salga afuera un rato y entra y va a ver que se le va el calor también. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los últimos 3 versículos, 23, 24 y 25. Yo lo voy a leer en voz alta, usted sígame con su vista. ¿Lo tienen todos? Sí. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice la Biblia, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. Que Dios nos hable como Él sabe hacerlo. Una vez más, Padre, es un privilegio estar aquí en tu casa.
y predicar tu palabra, la cual no volverá atrás vacía, cumplirá un propósito para lo cual será enviada esta noche, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú eres merecedor de toda gloria, toda alabanza. Atamos al hombre fuerte en esta ciudad en el nombre de Jesús, porque esta ciudad, sus alrededores, este estado le pertenece a Jesucristo. Jesús es el Señor del estado de Oregon. Gracias, Jesús, por este tiempo maravilloso. Te bendecimos. Llevamos, Señor, a la obediencia a Cristo todo aquello que distrae, todo lo que se levante contra el conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Nací en Guatemala. No sé cuántos guatemaltecos, yo sé que hay guatemaltecos acá. ¿Cuántos guatemaltecos hay? Levanten la mano todos los guatemaltecos. Levanten en alto, ¿no? Bien, todavía no. Van a llegar, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos son de Jesucristo? Bien, gloria al Señor. Quiero esta noche hablarle acerca del poder de la palabra. Dios, hermanos, quiere usar su poder en el mundo. Sin embargo, para que Dios lo haga, nosotros, sus hijos, debemos entender cómo apropiarnos de su palabra. Amén. Amén. Es por medio de la palabra de Dios que podemos, por medio de la fe, conocer, creer y estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque sin la palabra de Dios, hermanos, nuestras oraciones no tienen fundamento. ¿Cuántos saben eso? Si oramos sin base en la palabra de Dios, nos estaríamos basando meramente en nuestras opiniones, deseos, sentimientos, y no en la palabra de Dios que vive, dice, y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que usted ora, Señor, tu palabra dice. Y de acuerdo a lo que está orando, ¿verdad? Si está orando por sus hijos, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y seré salvo con toda mi casa. Como está escrito en la palabra, funciona. Usted dice, Señor, tu palabra dice que enviarás a tus ángeles para que me cuiden. Tu palabra dice, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces te ora basado en la palabra de Dios. Amén. Porque si no lo hacemos, hermanos, nuestras oraciones son insuficientes para efectuar un cambio. Todos decimos, como loros, hermanos, la oración tiene poder, pero ¿por qué no se nota? O sea, sí tiene poder, pero la pregunta es ¿por qué no se nota? Si muchos cristianos ven un demonio, le salen corriendo. En lugar de en el nombre de Jesús, suelta esa vida por el poder de la palabra. Amén. Yo me recuerdo una vez en Houston, habíamos estado predicando en un evento, los pastores, el hermano es de Aruba y ella es de Perú. Fuimos a comer el último día, el domingo. Y me dice, hermano, vamos a ir donde van los pentecostales, me dijo, los evangélicos a comer. Le dije, ¿y dónde es eso? En los buffets, me dice. Porque hay de todo por el mismo precio, me dice. Bueno, vamos, le dije, yo vamos, yo también soy evangélico. Y nos fuimos a comer, hermano, y era cierto. Estaba lleno de evangélicos, latinos, blancos, chinitos, afroamericanos. Y nos sentamos en una mesa y ya cuando nos íbamos a servir me fui al baño a lavar las manos y había un afroamericano evangélico ahí y me hace una pregunta, me dice que si yo era cristiano. Le digo, amén, yo soy cristiano. ¿Eres predicador? Me dice, sí, le digo, soy predicador. Me dice, ando medio frío, me dice, necesito el poder de Dios. Yo no, yo ando bien calientito, le digo.
ora por mí, me dice. Como me dijo que orara, ¿verdad? Y andaba frío, él y yo caliente. Le puse las manos ahí en el nombre de Jesús. El baño se va al piso, ¿no? El baño estaba mojado, empapado, salió el de ahí y todo. Oré y ahí se cayó. Yo me salí. Dije que mira cómo sale ahí, ¿verdad? Que Dios con él, si el que lo tiene que llenar es el Señor, no yo. De ahí me fui a comer y él señalaba la mesa donde estábamos nosotros. Dije, solo falta que me hagan una pila aquí en los ajos y ore por todos aquí en el lugar. Uno hay que orar donde toca, hermanos. Sí, a veces me ha tocado en los aeropuertos, en los aviones. Una vez una persona hispana al lado mío y había turbulencia y el avión pegaba unos bajones que usted sentía que el alma, la boca, el estómago quedaba arriba. Y la persona ni la conocía. Yo de repente me metí unos arruños, hermano, me pellizco. Me dice, nos caemos. No, le digo, voy para arriba. Tú estás loco, me dice. ¿Cómo que vamos para arriba si el avión se está cayendo? El avión, le digo, yo no. Yo me desprendo de aquí, le digo, y me voy con Dios. ¿Y cómo es eso? Me dice, tranquila, le digo. Ábrale su corazón a Jesús. Y cierra los ojitos aquí. Si toca, ¿verdad? Con el avión. Pero los va a abrir instantáneamente en la presencia del Señor. Amén. Pues hablamos que la oración tiene poder, hermanos, pero ¿por qué no lo mostramos? Todo el poder de Dios está a nuestra disposición si verdaderamente oramos a Dios. Aleluya. Dios quiere usar su poder en el mundo. Dios quiere usar, hermanos, su poder. Sin embargo, para que Dios lo haga, hay que entender cómo nos apropiamos de su palabra. La oración, hermanos, en realidad es muy simple. Usted jamás ve hacer a Jesús una oración complicada, nunca. Las oraciones de Jesús fueron muy prácticas, muy simples, pero siempre efectivas. Nosotros hacemos unas oraciones que ni entendemos, tan enredadas, tan diplomáticas. Y no pasa nada. Oramos por los enfermos, hacemos tanto escándalo, hermanos, y los enfermos se mueren en vez de sanarse. Porque no hemos entendido el poder. Para empezar, Jesús siempre decía cosas con su oración como: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Jesús nunca se dirigía como cristiano, sino como hijo. Nosotros nos dirigimos muy cristianos al Señor, pero no como hijos, hombre. No sé si me está entendiendo. Si Él es nuestro Padre, Jesús nos enseñó, ahora digo, cuando oren, digan Padre nuestro. O sea, la fuente es Él. Diríjanse como hijos. Pero nosotros le decimos cosas: oh, admirable Dios de todo el universo, inmensurable, inalcanzable. O sea, nosotros lo alejamos más. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Parece más poema que oración. O sea, Él es todo eso y cosas más. Pero cuando usted hable, tiene que ser simple: Padre. Claro, usted con sus palabras, yo con las mías. Tú siempre me escuchas en el nombre de Jesús. Y porque tu Espíritu Santo está aquí, tú obrarás a favor. Y usted dice la necesidad que está diciendo, como dice tu palabra. Y usted va a empezar a ver a Dios en acción. Amén. Gloria a Cristo. Hermanos, la oración es enunciar la palabra de Dios exactamente como Él nos la dio. No hay diferencia entre lo que se le dio a las personas de la Biblia como base para sus oraciones eficaces y lo que se nos ha dado a nosotros para que trabaje. Ellos confiaban en lo que Dios le ha dado a toda la humanidad, su palabra. Amén. Nuestro poder en la oración, hermanos, no es en si yo grito, sino es en la palabra de Dios que Él ya nos ha dado. Ahora, nuestro trabajo es aprender cómo administrarlo apropiada y responsablemente.
Nosotros recibimos la misma materia prima de la oración que otros creyentes recibieron. Ahora, nuestra eficacia o ineficacia en la oración a menudo tiene que ver en la manera como manejamos la palabra de Dios. ¿Cuántos me siguen? Eso hace la diferencia entre una oración contestada o no contestada. Nuestra manera de usar lo que Dios nos ha dado, su palabra. Podemos usar correctamente la palabra de Dios, hermanos, solo cuando entendemos lo que es y cómo aplicarla. Síganme, por favor. Primero, Dios mismo habla en la palabra. Debemos entender que Dios mismo habla en la palabra porque la palabra es quien Él es. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. La presencia de Dios pasa a ser parte de nuestras oraciones cuando enunciamos su palabra en fe. Por ejemplo, en el libro Primero de Reyes, capítulo 19, está parte de la historia del profeta Elías. Y la Biblia dice que Elías no encontró a Dios en un viento fuerte. Dios no estaba ahí. Dice que no encontró a Dios en un terremoto, sacudió, estremeció todo. Que no encontró a Dios, dice, en un fuego abrasador, sino que estaba en un silbo, dice, apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Muchos queremos ver la manifestación del poder de Dios, pero fallamos en darnos cuenta que la palabra de Dios es el fruto de ese poder. Fallamos en darnos cuenta que ese poder es meramente un reflejo de la grandeza de Dios mismo. Fue en un silbo, hermanos, apacible y delicado que estaba detrás de las fuerzas de la naturaleza que Elías vio a Dios. El poder de Dios es tan grande que si nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, las montañas serían movidas, hermanos. Número 2, la palabra revela la naturaleza de Dios. Y su naturaleza refleja su voluntad. Todo lo que Dios dice en la Biblia, hermanos, no en el profeta, todo lo que Dios dice es una revelación de su carácter y de sus propósitos. ¿Qué quiere decir? Que Él y su palabra no pueden ser separados. Jamás. O sea, usted no me puede decir a mí, aunque usted quiera manipularme, o yo a usted, yo lo puedo manipular y decirle, Dios me habló después de 40 días de ayuno y me dijo esto y esto y esto y esto de usted. Pero si no está alineado en la Biblia, no importa que haya ayunado 80 días yo. Si ya está en la Biblia, ¿por qué yo tengo que modificarlo? Y me aferro, no, pero es que usted no sabe, yo ayuné, me tiré 40 días a gemir día y noche, y Dios me habló, y así dice Dios, bla, 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 bla. Pero si no está alineado a la Biblia, Dios no habló. A veces usted se pregunta, ¿será que Dios me habló a través de ese hombre, de esa mujer? Si no le habló alineado a la Biblia, es sencillo, no le habló Dios. Pero si le habló alineado a la palabra de Dios, usted tiene que irse con esa palabra y decir, Dios me habló, porque fue algo que está alineado en la Biblia. Y lo va a recordar cada vez que vaya a esas promesas de la Biblia, porque sabe que están escritas y que Dios se las habló, pero fue muy directo a su persona. Sabía que el Señor le estaba recordando alguna promesa, alguna palabra, alguna advertencia, lo que sea, pero alineada a la palabra del Señor. Por eso es que, hermanos, el pueblo se muere por falta de conocimiento. Hoy el pueblo perece por falta de conocimiento y es llevado por cualquier viento, por cualquier doctrina, donde quiera.
Aleluya. Y la gente corre a ver qué dice el profeta. Llegó tal profeta. Aleluya. Y todos hacen fila a ver qué me dice el profeta. Pero en realidad lo que estamos buscando es una palabra que nos guste. Una palabra que nos diga de qué manera materialmente Dios nos va a bendecir. Eso es lo que andamos buscando. Somos bien interesados. Lo que menos queremos oír es de que nos diga lo que Dios en realidad nos quiere hablar. Alguien Dios le está hablando en este lugar. Todo lo que Dios dice es una revelación, hermanos, de su carácter y de sus propósitos, porque Él y su palabra no pueden ser separados. Es por esta razón que el cumplimiento de la palabra de Dios es un asunto de integridad personal del mismo Dios, porque Él es íntegro en su palabra. Él no es como nosotros, hermanos. Decimos una cosa y hacemos otra. Él lo que dice en su palabra lo sostiene y lo hace. Y lo hará en tu generación, y lo hará en la siguiente generación, y en la tercera generación, y en la cuarta generación, porque Él sí es Dios de palabra, hermanos. Él sí es Dios de palabra. Mire, queridos hermanos, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿cómo respondo a lo que la palabra revela acerca del carácter de Dios? Dice número 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Aquí hay un principio, hermanos, para que tu oración y la mía sea contestada. Y el principio es creer en la fidelidad de aquel a quien usted le ora. No me entendió. El poder de tu oración depende de eso. La palabra de Dios obrará en tu vida a medida que usted crea en la palabra del Señor, hermanos. Amén. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 2:13 al final y dice que la palabra de Dios, si no según es en verdad, la palabra de Dios, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Usted demuestra que usted cree en alguien cuando muestra confianza en su palabra y carácter de ese alguien. Sin embargo, si usted no cree en esa persona, usted revela que usted no le confía. Lo mismo se aplica con tu relación con Dios. ¿Qué demuestra, hermanos, acerca de su creencia o escepticismo en Dios? Si Dios promete algo, insisto, en su palabra, pero usted no cree que eso será cumplido, es como decirle a Dios, no tengo fe en lo que tú dices en tu palabra. Por eso que usted tiene que caminar por la palabra, por la fe y no por lo que ven sus ojos físicos. Porque todo lo que nuestros ojos físicos ven, un día nos van a jugar una mala pasada. Pero todo lo que está en la palabra de Dios lo va a llevar a puerto seguro, lo va a llevar a otra dimensión, lo va a llevar a conocer a Dios de otra manera. Todo lo que está viendo usted físicamente, hermanos, todo eso es pasajero. Por eso dice el escritor de Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo que está diciendo literalmente es, quitad los ojos de las cosas externas, de todo lo que se toca, se palpa con los 5 sentidos físicos, porque todo esto te va a jugar una mala pasada. Y ponga sus ojos solo en lo que Dios dice en su palabra, porque Él es íntegro a su palabra y Él va a revelar, a reflejar y a cumplir de acuerdo a su naturaleza, que es íntegra. Bendito es Dios, hermanos. Quizás usted diría, yo nunca le diría a Dios que no tengo fe en ti, pero lo hacemos, hermanos. Cuando usted no cree en la palabra del Señor, es como decirle, no tengo fe en ti. Es más, le voy a decir algo. Tu fe, que es personal, es la evidencia de que usted confía en Dios. Hermanos, a Dios no le impresiona cuántos pasajes bíblicos podamos citarle, cuánto tiempo oramos. Aleluya.
Dios es conmovido y convencido cuando usted cree en lo que Él ha dicho y cuando usted lo comprueba con sus acciones, porque la fe es confianza en acción. ¿Cuántos me están siguiendo? Número 3. La palabra de Dios es viva. Diga conmigo, es viva. Toque al que está a su lado, dígale: la palabra de Dios es viva. Pero dígale así con una mirada como de suspenso. Mírenlo, dígale: la palabra de Dios es viva. Dígale. Hay poder en la palabra de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no solo son conocimientos hechos, la palabra de Dios es vida misma para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Le leo unas escrituras, no las busquen. Deuteronomio 32, 46, 47. Dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, dice, es vuestra vida. Amén. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, esas son palabras de Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Amén. 1 Pedro 1, 23, 25, que lo leímos al principio. Esta es la palabra por el Evangelio que ha sido anunciada. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Amén. Y dice: y más cortante que toda espada de 2 filos, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Amén. Entonces, la palabra es viva, hermanos, así de poderosa es. Le hago una pregunta: ¿qué usó Dios para crear el mundo? Su palabra. Dice Juan 1, 2, 3. El verbo, refiriéndose al Hijo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo le pregunto: ¿qué le dio Dios a Abraham para hacerle creer? ¿Qué le dio Dios a Abraham para hacerle creer? ¿Ah? No, ¿qué le dio Dios? Estamos hablando de la palabra, la palabra. Dios no le dijo: te daré 5 casas, 4 BMW, nada de eso. Te voy a dar 50 camellos, no habían BMW en ese día. Dios le dio la palabra. Génesis 12, te lo lee. Y le dijo Dios, le estaba dando la palabra: Abraham, vete de tu tierra, de la casa de tus padres, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Le dio la palabra. Con la palabra le dijo: y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias. 4 versículos le dio, con eso caminó Abraham, hermanos. Nosotros tenemos una Biblia con miles de versículos y nos cuesta caminar en la palabra del Señor. Abraham solo caminó con 4 versículos, hermanos, ni siquiera un libro entero. 4 versículos en la cabeza y el corazón, y caminó como viendo al invisible, hermanos. ¿Cuánto no deberíamos de hacer nosotros? Por eso fue llamado el Padre de la fe. Amén. Entonces Dios le dio la palabra, y siempre le dio la palabra a Abraham. Génesis 17:3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gente. Dios le dio la palabra. ¿Qué le dio Dios a Moisés que lo hizo un líder tan exitoso? La palabra. Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué le dio Dios a Ezequiel para que éste se convirtiera en un profeta poderoso? La palabra. 50 veces se registró el profeta Ezequiel, que lleva su mismo nombre, el libro, y dijo: vino a mí palabra de Jehová. Ese sí era profeta, hermanos. Ezequiel sí era profeta de Dios. 50 veces dijo: vino a mí palabra de Jehová.
¿Qué envió Dios al mundo para redimirlo? La palabra. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos para que fueran salvos y santificados? La palabra, hermanos. Así que nuestras obras no nos santifican. Alabe y disimule conmigo, por favor. Es la palabra la que nos santifica. David le decía, vivifícame en tu palabra. Vaya conmigo, Juan, capítulo 5, versículo 24, para que usted vea que es la palabra del Señor la que nos salvó y santificó. La que nos salva y santifica. Juan 5, 24. O sea, el que murió en la cruz fue el verbo hecho carne. Jesús murió por nuestros pecados. Y Jesús dijo antes de morir, Juan 5, 24, el que oye mi palabra, dice así su Biblia. Solo como 4 Biblias. Y las demás, ¿qué dice? El que oye, Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Juan 5, 24. ¿Qué dice Juan 5, 24, hermano? Es lo mismo. De cierto digo, o sea, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vaya unas hojas adelante, Juan 15, 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe por qué había tan contaminada mucha gente cristiana? Porque nunca escudriña la palabra. Pero escudriñala todos los días y va a ver qué limpiecito va a andar. No sé si me está entendiendo. Hermano, su tiempo de comunión con Dios día a día debe ser con la Biblia. No con la televisión, no, con la Biblia. Porque ahí usted se va a sentar, se va a hincar, se va a postrar, la posición que usted quiera tomar. Y va a decir, ese es el momento, cuando usted va a la Biblia, es como decirle, Dios, estoy listo. Estoy afinando los oídos, estoy listo. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué me vas a profetizar? ¿Qué me vas a decir? Pues todo está en la Biblia. Todo. No es cuánto usted lee, no, es un tiempo diario con la porción de la palabra. Porque ahí dice Juan 5, 15:3, perdón, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, hermanos. Dice Juan 17:17, la oración de Jesús. Mire lo que Jesús oró. Jesús no dijo, Padre, llévame pronto al cielo, nada de eso. Los creyentes, Señor, ven pronto, arrebátanos, rátanos, queremos escaparnos de la tierra, pronto. Así oramos los creyentes, oramos mal. Jesús dice, Él oró diferente, dijo, Señor, yo te ruego que no los quites de este mundo. Y nosotros oramos, Señor, quítanos de este mundo. ¿A quién cree que oye el Padre? No me está entendiendo. Nosotros oramos al revés, hermano. Señor, ven pronto. Lo que queremos es escaparnos de nuestras responsabilidades. Porque sabe que si viene el Señor nos vamos. Y hay que mirar el mundo cómo sale. No nos importa la gente del mundo, hermano. Somos inhumanos, parecemos nosotros. Sin una pizca de amor por los perdidos. Veamos al perdido. Como el diablo, ojalá te pudras en el infierno. De amor nosotros, hermanos. En vez de decir, Señor, detente, no vengas todavía, voy a salvar a otro más. Señor, déjame salvar unos vecinos antes de que vengas, por favor, espérate. En vez de decirle, Padre, como te decía Jesús, no nos quites de este mundo, sino vive con nosotros en este mundo. O sea, yo entiendo que vamos a ser arrebatados, yo entiendo eso. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Pero ya está escrito, usted ni se preocupe de ese asunto. Nosotros estamos enfocados en vámonos ya. Hay cristianos que jamás ganaron un alma, hermanos, higueras estériles. Y lo único que quieren es escaparse. Viven con una teología escapista.
En lugar de decirle, Señor, yo sé que vas a venir, pero espérame, déjame ganar a alguien. Déjame traer a alguien a tu reino, Señor. No me quiero ir solo, quiero ver que vaya alguien más para allá conmigo. Hermanos, dice la gente, es que la Biblia, el apóstol Juan escribió en Apocalipsis y dijo, ven pronto, Señor Jesús. La iglesia, el Espíritu dicen, ven pronto. Sí, pero estamos hablando del apóstol Juan. Escribió un evangelio, escribió 3 cartas, fundó muchas iglesias, ganó miles de creyentes. En el peor tiempo de la iglesia cristiana, lo cocinaron en una olla de aceite hirviendo, lo dejaron en la isla de Patmos, allá lo desterraron. Cuando dijo eso, él ya era un anciano. Había terminado su tarea. La oración está en Juan 17, hermanos. Nosotros, Señor, ven pronto. Y Jesús dijo, Padre, yo te ruego que no los quites de este mundo. Imagínate qué oración la de Jesús. Cristo vive. No se confunde, hermano, para que no lean la Biblia. Muchos. Y escucha al otro que dice que el Señor venga ya, hermano, ya nos vamos a ir. Y el otro dice, sí, como dice el hermano, Padre, ven pronto y nos vamos. Y este hermano ganó algo y no ha ganado nada, y yo soy su ayudante. No, hermanos. O sea, usted me está entendiendo, Jesús viene. Usted creo que es inteligente, ¿verdad? Usted sabe que el Señor vendrá. Ya está establecido el día, la hora, en la voluntad soberana del Padre, que va a enviar al Hijo a buscar a su amada iglesia. Eso está. Pero la iglesia tiene que estar trabajando. En movimiento. En acción. ¿Qué hace la desposada cuando se va a casar? ¿Qué hace una muchacha desposada? ¿Se acuesta a dormir por semanas? ¿Qué hace? Se prepara. Invitados. Fiesta. El vestido. Los adornos. El salón. La acción está en movimiento porque ese día va a llegar. Quiere que todo esté impecable. La iglesia tiene que estar en movimiento, hermanos. Trabajando. Pero Jesús le dio a sus discípulos para que fueran salvos, santificados la palabra. Dice Juan 17:17. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué usaron los discípulos para continuar con el ministerio de Jesús en la tierra, hermanos? La palabra. Vaya a Hechos 4:29 y Hechos 4:31, por favor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dice Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El 31 dice del mismo Hechos 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos amados, la palabra de Dios es viva y actúa a nuestro favor. Probablemente nadie citó las Escrituras más que Jesús. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué hizo? Cada vez Él le dio al diablo la palabra de Dios y le dijo, escrito está. Mateo 4, 7 y 4:10. Aleluya. Jamás Jesús le dijo, te reprendo, diablo. Escrito está. Los evangélicos del siglo XXI reprenden al diablo día y noche y el inmundo no se va. Todo el día lo pasan reprendiendo. Lo miran, hermanos, hasta en la sopa lo miran. Te reprendo, diablo, te echo fuera, te escupo, te pateo, te levanto, te vuelvo a tirar. Y el inmundo no hay manera que se vaya. Jesús jamás le dijo, te reprendo, diablo, sino que le dijo, Satanás, escrito está. Cada tentación, Satanás, escrito está. Jesús conocía también la palabra,
que él no fue engañado cuando el enemigo intentó distorsionarla. Porque el enemigo le dijo, mira al Señor, escrito está en la Biblia que enviará a sus ángeles para que te guarden. Pero Jesús no, como conocía la palabra, no permitió que la distorsionara, porque Jeremías 1:12 dice que Dios cuida su palabra para así cumplirla. Por esta razón, hermanos, cuando Jesús habló la palabra, la habló en fe, Dios la cumplió y Cristo venció la tentación. ¿Sabe por qué usted no vence la tentación? Porque no conoce la palabra. Cuando usted conoce la palabra, usted vence la tentación. Amén, porque seguimos siendo mortales en un cuerpo corruptible. Pero si la palabra de Dios abunda en nosotros, escrito está, y usted va a aplicar la palabra. ¿Qué normalmente hacemos nosotros cuando somos tentados? Diablo, te ato, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Y empieza a pelearse con él. El Señor es más fuerte que ti. El Señor me protege, diablo, asqueroso, inmundo. Jesús no dijo nada de eso. Jesús solamente citó la palabra, porque Dios es el Dios de la palabra. Dice Isaías 55:11, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Si la iglesia, hermanos, creyera en las escrituras, estremeceríamos el mundo. Porque a la palabra de Dios no le falta poder, a la iglesia le falta sumergirse en la palabra del Señor. Como dijera Jesús, Marcos 10:27, porque todas las cosas son posibles por medio de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, si queremos que la palabra obre poderosamente en nuestras vidas, debemos asegurarnos que vive en nosotros. Vayan todos conmigo, San Juan 15:7. Por favor, hermanos. Aleluya. San Juan 15:7. Voy a buscar la versión Reina Valera para que diga igual que la suya. Gloria a Jesús. Aleluya. San Juan 15:7. ¿Lo tiene? Dice, si permanecéis en mí, quien habla es Jesús. Amén. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. A esa parte yo sé que no me gustó. Yo sé que usted ha leído este versículo y lo haya puesto a prueba y dice, no funcionó. Quizás usted ni siquiera intentó aplicarlo en su vida, o es un simple pasaje. Sin embargo, Cristo les estaba dando a usted y a mí, la iglesia, la clave del éxito. No es Herbalife, ni For Life, ni nada de Life. Nada de pirámide. 15:7 de Juan es la clave del éxito, la llave. No es si trabajo 16 horas, 6 días a la semana para prosperar materialmente. No. Cristo vive. La clave del éxito está ahí. Ahora, ¿cuál es la primera palabra en ese versículo? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? Entonces, ¿cuál sería la primera palabra? No la primera frase, sino ¿cuál sería? Sí. ¿Quién dijo sí? Sí. La primera palabra es sí. A nosotros nos gusta la parte final, que se nos concederá todo lo que miramos, que queramos. Pero no, a menudo se nos olvida el sí. Y hay dos condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas ahí en ese verso. La primera dice, sí, permanecen en mí. La primera condición. Y la segunda condición es, sí, mis palabras permanecen en ustedes. Aleluya. Primero, ¿qué significa para usted el permanecer en Cristo? Esto quiere decir fluir constantemente en comunión espiritual con Él, no solo el día de la iglesia.
¿Y cómo logra eso? Confraternizando con Él, alabándolo, adorándolo, orando. Cuando tiene sus tiempos de ayuno, o sea, te confraterniza con Él, tiene esa intimidad con Él. Aleluya. El problema, hermano, es que hay unos que no eran ni para comer, pero quieren todo lo del final del versículo. Hay unos que jamás ven la Biblia. Me da sueño, me dice. Pero series completas de Netflix no le da sueño. Alabe y disimule. Se para como 14, se pasa como 4 o 6 horas en las redes y no le da sueño nada. Y viendo lo mismo que un hermano puso al otro lado del mundo. Estoy en el baño. Y le pone like a usted, como 70,000 likes. De repente alguien puso un texto bíblico y dice, siempre solo en eso pasa. ¿Pero qué quiere que pase? Entonces, nosotros logramos en primer lugar confraternizar con el Señor, y esto significa, o quiere decir, fluir constantemente en comunión espiritual con Él. Yo estoy, por ejemplo, en un avión sentado. Señor, tú estás aquí. Señor, no llevo todavía seguro una palabra que voy a dar al lugar y que voy. ¿Cuál es, Señor? O sea, comunión con Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro. No crea que Él me dice, te subes tú en el avión y nos vemos allá en Oregon. No, Él se vino conmigo y está en usted. Cuando nos vayamos de acá, no crea que Él nos dice, bueno, los espero mañana a las 6 de la tarde aquí. No, va con nosotros. Cuando usted vaya a dormir esta noche, no crea que Él le va a decir, bueno, tú duerme y yo me voy a dar una vuelta por allá, estoy cansado de andar dentro de ti. No. Ahí está. Esas madrugadas cuando de repente usted se despierta cada rato y usted dice, tengo insomnio. No, usted no entiende. El Espíritu Santo lo que le está diciendo, ven, vamos a hablar. Ven, vamos por aquí aparte, donde vas a hablar tú conmigo, vas a oír a mí. Ven, pon la lamparita, abre la palabra, te quiero relajar. Pero usted dice que quiero dormir. O sea, primero, confraternizar. Segundo, ¿qué significa que sus palabras permanezcan o vivan en nosotros? ¿Cómo puedo comprobar yo que la palabra de Dios está en mí? ¿Cómo usted puede comprobar que la palabra de Dios está en usted? ¿Qué es lo primero que sale de su boca cuando usted está bajo presión? ¿Es una afirmación de fe? ¿O es temor, miedo, confusión, frustración, enojo, duda? Sabemos que la palabra verdaderamente habita en nosotros, la palabra de Dios, hermanos, cuando ésta dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Señor. Nosotros no podemos hacer que la palabra habite en nosotros, hermanos, si solo la mantenemos ahí en la mesita de noche, o en una librera guardadita, o abierta en una mesa en el Salmo 91, como que el poder está, como que es amuleto. Aleluya. ¿Cuánto me siguen? Usted no puede hacer, hermanos, que la palabra de Dios penetre en su espíritu si solo la coloca abajo de la almohada durante la noche, esperando absorberla por osmosis. Tampoco puede usted hacer que la palabra vive en usted solamente porque alguien se la predica. La predicación solamente aviva la fe. La palabra ya debe habitar en usted. Porque usted debe de leer, meditar en la palabra de Dios regularmente. Y Jesús nos dio las condiciones. Sí, mis palabras permanecen en ustedes. Para que la última parte del verso, hermanos, que tiene que ver con la oración, se cumpla en nosotros. Lo que quieran pedir se les concederá. Si sus palabras, las de Él, no las mías, permanecen en usted, entonces lo que usted desee, lo que usted pida, va a reflejar lo que usted, esas palabras que usted tiene. ¿Ve la conexión?
Si usted está lleno de la palabra de Dios, usted no va a pedir por pedir porque se le antojó. Aleluya. Usted va a pedir, pero basado en la palabra de Dios que mora en usted, cosas que Él de verdad busca cumplir en su vida, no nuestros caprichos y antojos. Aleluya. Pero es que Dios me dijo, hermano, que me iba a dar otra casa más grande de 14 cuartos. ¿Para qué quiere un hotel usted, hombre? Si no hospeda en esa casita pequeña, no hospeda a nadie. Jamás ha invitado ni a su pastor. Dios no está loco. Pero es que el profeta que vino a la iglesia me dijo que me iba a dar una camioneta grande, lujosa, cara de $60,000. Pero si ese carrito viejito que tiene jamás lo ha pasado por el car wash, jamás le ha dado raya a ningún hermano, ¿por qué cree usted que Dios le va a dar algo más caro, más grande, si lo que usted tiene no lo tiene para el servicio de Él? Vamos, sonría conmigo. Porque esa es la teología que escuchamos, hermanos. Esa es la predicación que oímos en este tiempo, en muchos lugares. ¿Cuánto Dios nos va a dar? O sea, Dios bendice indudablemente, prospera. Dios es un Dios que prospera. Y la bendición de Dios no añade tristeza consigo. Pero usted no tiene que estar detrás de la prosperidad. La prosperidad lo tiene que buscar y seguir a usted. Sí, hermanos. La gente pasa, hermano, es que le digo, o están así, oren por mí, que Dios me dio otra camioneta grande, me dice. Les encanta ver cosas así. Y yo le digo, ven, ¿cuántos carros tienes? Pues 4, me dice, pero ya no están muy buenos, están viejitos. ¿Y cuántos son ustedes, mi esposa y yo? ¿Y para qué quieres tanto carro? Le digo. Si solo los 2 manejan, a veces ni ella maneja. ¿Para qué quieres 5 entonces? Y les bajo el deseo de orar, ¿verdad? Porque les digo, ¿cuántos hermanos de la iglesia sabes que no tienen un auto y tú nunca les has dado uno de los que tienen? O no son tuyos, bien son míos. Mentiroso. Nada es nuestro. Todo del Señor. Si nosotros solo administramos, solo somos mayordomos. ¿Para qué quieres algo más? Es que la Biblia dice que lo que pida, Dios me lo va a dar. No lo que se nos antoje. Sino, si el Señor permanece en mí, si sus palabras permanecen en mí y yo permanezco en sus palabras. Aleluya. Eso es lo que Él va a dar. Porque lo que abunda, no voy a pedir egoístamente para mis propios intereses. Cuando abunda la palabra del Señor, usted va a pedir que beneficie el reino de Dios. No nuestros deseos egoístas, hermanos. Yo sé que eso no sucede acá, sucede allá donde yo pasé la semana pasada. Cuando oramos conforme a su palabra, hermanos, debemos de orar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Dios ejecuta su palabra y nada más que su palabra. Aleluya. Él no ejecuta sugerencias nuestras. Dios no ejecuta sentimientos nuestros. Él no ejecuta, hermanos, la perspectiva de nuestras cosas. No. Si no está presente en su palabra, no va a poder experimentar donde dice, lo que quieran pedir se les concederá. Con frecuencia fracasamos, pedid todo lo que queréis. Significa que podemos pedir cualquier cosa, pero a lo que Cristo se refería era que si mi palabra permanece en ustedes, entonces ustedes pueden pedir de lo que permanece en ustedes, que será mi palabra, y eso es lo que será hecho. Ese es el poder de la palabra. ¿Cuántos me siguen? Por eso es que hay que abundar en la palabra, para que cuando pida diga, Dios, tu palabra dice, pido lo que está en tu palabra. Amén. Amén. Y yo no dudo, hermanos, que Dios le puede dar a usted hasta un avión si quiere, pero para el servicio del reino de Dios. No es para que esté tomando selfies allá arriba y que diga, voy en mi jet privado y ahora estamos en el restaurante tal
Es tener vacía la cabeza, hermanos. Aleluya. Y esta es la camioneta que me acabo de comprar. Mentira, debe 5 años, 11 meses, porque la ropa para 6 años. Y por dentro lo hace solo para que miren los demás. ¿Dónde estoy? Aleluya. ¿Dónde me tiene Dios? Dios es sencillo, hermanos. Dios es práctico. Dios está bien ocupado y no tiene la mente vacía, ni tiene hijos que tengan la mente vacía, sino que tienen la mente de Cristo, la mente del Señor. Toque al que está a su lado, dígale, este es un mensaje piñata, dígale, muchos palos pero muchos dulces, dígale, vamos. Hermanos, tenemos que poner los pies en la tierra. No podemos vivir como la iglesia de la Odisea, diciendo que somos ricos y que nos hemos enriquecido. Y el Señor le dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Tú dices ser rico, pero no lo eres. Eres un pobre, miserable, desventurado. Hermano, le da una gran regañada. Aleluya, Señor. Por esa iglesia es que el Señor no ha venido, hermanos. Una iglesia como la de la Odisea. ¿Por qué viene como una iglesia como la de Filadelfia? Que ha guardado la palabra a la hora de la prueba. Y la palabra dice de mi paciencia. ¿Sabe qué es lo único que se va a sostener de aquí en adelante? Le voy a profetizar. Solo aquellos que caminen en la palabra del Señor. Solo aquellos que se sostengan en la palabra del Señor para los tiempos difíciles que vivimos. Y van a ir empeorando, no crea que se van a mejorar. Pero para los que amamos a Dios, todas las cosas, dice la Biblia, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor fuerte. Termino con eso, hermano. Creo que llevo como 1 hora. Yo perdí la noción del tiempo. Lo que pasa es que yo no prediqué ayer. Y cuando no predico el jueves me van a predicar el viernes. Siguiente punto. La palabra edifica la fe. Es tan poderosa porque produce en nosotros algo que agrada a Dios. Y es la fe. La palabra de Dios, hermanos, es la que fabrica toda nuestra fe. Ve que cada producto usted le dice hecho en el país que es hecho. Pues cada promesa fue hecha en la fe. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 11:3 de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, hermanos, es el resultado de vivir en la palabra y con la palabra. Esa es la fe. Cuando la palabra de Dios es vivida y practicada en nuestras vidas, se vuelve poderosa en nosotros. Aleluya. Tu meta para el resto de tu vida debería ser edificar tu fe. Ya que la Biblia deja claro que por medio de la fe es que vivimos. Habacuc 2:4, Romanos 1:7, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38 dice que el justo por su fe vivirá. Y 2 Corintios 5:7 dice que vivimos por fe y no por vista. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted debe trabajar en eso llamado fe. Fe en Dios y fe en su palabra. Mateo 4:4, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu fe necesita ser alimentada. Necesita alimentarse de la palabra
si es que desea estar sustentado espiritualmente. Alimente su fe cumpliendo con la palabra de Dios y luego asegúrese de actuar conforme a la palabra. Esto es importante. La palabra de un hombre refleja lo que ese hombre es. La palabra de Dios refleja lo que Dios es. Si queremos vivir como hijos de Dios, entonces debemos creer en su palabra. Tener fe quiere decir tener convicción total con respecto a las promesas de Dios, a su palabra, hacer peticiones basadas en su palabra y conducirnos como si somos los dueños del título de propiedad que Él nos ha prometido en la palabra. Amén. Recuerde algo, que es mejor, más seguro, más saludable y más razonable vivir en fe que vivir en duda o vivir de ilusiones. Aleluya. Cuando usted vive en dudas y de ilusiones, usted vive con hipertensión, frustración, tensión, enojo, cólera. Se enoja con el mundo porque no puede ver más allá de su débil esperanza. Pero el que vive en fe tiene una esperanza fuerte en el Señor. Y una esperanza que no avergüenza. Aquellos que viven por fe desafían el entendimiento del mundo. Aquellos que viven por fe tienen paz, tienen gozo, aunque pasen por las situaciones más difíciles que estén viviendo. Al igual que Jesús, aprenden a dormir en medio de la tormenta. Dios dice en su palabra, 2 Corintios 5:7, no se supone que vivamos por lo que vemos, sino por fe, o sea, por lo que Él nos ha dicho. ¿Qué significa? Que lo que usted sabe es más importante que lo que usted ve. Lo que usted sabe de Dios es más importante que lo que usted está viendo. No importa las circunstancias, son adversas, son difíciles, pueden ser de una prueba muy fuerte, pero lo que usted ya tiene de la palabra de Dios es más importante que lo que usted está viendo. Cuando camina conforme a lo que sabe, eso vencerá lo que usted ve, porque lo que usted ve, si se detiene a verlo, puede deprimirle, puede que usted vea problemas y en realidad hay. Sin embargo, si usted sabe que Dios le librará de toda tribulación, de acuerdo a 2 Timoteo 4:18, entonces lo que respecta a usted, en realidad va a decir: no tengo problemas. Los problemas solamente son cosas pasajeras que estoy experimentando, porque ninguna prueba vino para quedarse eternamente. Lo único que tengo eterno es la palabra del Señor, es la promesa de Dios. Nada es eterno en la tierra, hermanos, solo la palabra del Señor. Deberíamos de aprender como los chinitos. Ellos no usan en su lenguaje la palabra problemas, ellos dicen oportunidades. Nosotros deberíamos de aprender que los problemas no son problemas, ni siquiera la muerte, ni siquiera una enfermedad de muerte. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Nada es para matarlo a usted ni para destruirlo a usted. Si usted camina en la palabra del Señor, la palabra de Dios mora abundantemente en usted, nada lo va a acabar. Usted, con el poder de la palabra, la fe en la palabra, va a destruir el poder del enemigo. Amén. Todo obra para bien, Romanos 8:28. Porque fuimos llamados de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Es debido a la voluntad de Dios, hermanos, que vivimos confiados en el conocimiento de que Él llama, Romanos 4:17, las cosas que no son como si fuesen. Porque si vivimos solo por lo que estamos viviendo, vivimos en pecado. Porque Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Usted tiene que caminar en fe todos los días de su vida, no por lo que ve. Repito, todo lo que no proviene de fe es pecado. Toque al que está a su lado y dígale: hay muchos de estos pecadores en la iglesia. Dígale. Personas que se rebelan contra la voluntad de Dios porque solamente viven por lo que ven. Y la fe crece, surge de una fuente nomás: la palabra de Dios. Solamente la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso?
A veces Dios va a tener que dejar que haya presión, te va a colocar en una situación difícil, va a quitarte todas las alternativas humanas, porque Él quiere mostrar su poder milagroso. Quizás te enfrentes a una situación difícil y llegues a decir: lo he intentado todo lo que me queda es lo que Dios me dijo. Siempre Dios va a llevarte a que todo lo reduzcas en su palabra. Si eso es todo lo que te queda, usted está a punto de recibir un milagro. Si lo último que le ha quedado para confiar es la palabra del Señor, camine en esa palabra del Señor, ponga su esperanza en el Señor. La esperanza no la va a avergonzar y va a ver a Dios haciendo maravillas a su vida. Si usted tiene la palabra de Dios, Él tomará eso que parece imposible y lo hará parecer como algo rutinario. Amén. Me gusta esta palabra de una jovencita en la Biblia, una doncella, María. Era adolescente, era jovencita. Cuando el ángel se le apareció y le dice: muy favorecida eres, tendrás un hijo por obra del Espíritu Santo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Lo que llevas dentro de tu vientre se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella preguntó: ¿y cómo será esto? Porque ella era una doncella virgen desposada con José, comprometida. Pero me gusta lo que ella dice. Al ángel le dice: hágase con tu sierva. Fíjese qué tremendo. Hágase con tu sierva como tú has dicho. La versión original dice: hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Cada noche deberíamos decirle: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase con mi familia conforme a tu palabra. Hágase con mi matrimonio conforme a tu palabra. Entonces, cuando usted dice eso, en la palabra no dice que nos vamos a divorciar. ¿Verdad que no? Sino que lo que Dios unió, dice que no lo separa el hombre. Entonces, cuando usted dice: Señor, haz con mi matrimonio conforme a tu palabra. Cuando usted dice: Señor, haz con mis hijos conforme a tu palabra, dice que ni un cabello de la cabeza de ellos se perderá. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Hermanos, hemos dejado lo más importante. Muchos dicen: yo no he dejado al Señor. Pero desde el momento que dejaste de escudriñar la Biblia, tú hace mucho que dejaste al Señor. Tú tienes que volver al altar de tu casa y decirle: Señor, yo te necesito escuchar a ti. Para que cuando yo vaya a la iglesia a escuchar un mensaje, solo me confirme lo que tú y yo hablamos en casa toda esta semana. Hágase de pie. Jesús, hermanos, yo creo que una vez lo dije acá, no recuerdo, pero Jesús nunca oró por los enfermos. Nunca. Jamás. Usted lo puede buscar en los 4 evangelios. Jesús le daba la palabra. Jesús le preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? Que reciba la paz. ¿Y qué le daba a él? La palabra. Le decía: recíbela. Le daba la palabra. Amén. Jesús nunca oró por los enfermos y sanó a todos. Y sigue sanando. Por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Jesús no ha cambiado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que adoramos al Señor para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Palabra de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, cerca de ti está la palabra. Amén. Los milagros están cerca de nosotros. Están en la palabra. Comience un día a la vez. Mañana tengo un tiempo con la palabra de Dios. El domingo, el lunes, todos los días.
disciplínense. Uno de los frutos del Espíritu es templanza, eso es disciplina, dominio propio. Hace rato, si se tiene que tomar un café mezclado con Coca-Cola, con Pepsi-Cola, lo que sea, pero con tal de que no se duerma, para oír la palabra del Señor. Si tiene que poner al cónyuge que lo esté pescando para que no se duerma, pero hasta que haga disciplina. Usted y el Espíritu Santo en la palabra solas. Usted ahí va a gozarse, usted ahí va a reír, usted ahí va a llorar como niño, usted ahí se va a tirar, ahí lo van a quebrantar, ahí lo van a mudar en otra persona. Usted va a salir con una palabra, hermanos, y se le va a despertar un hambre de la palabra, que va a ser uno de los momentos más importantes del día que usted va a querer vivir todos los días. Hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa. Hoy hasta el que no sabe leer puede estar escuchando, hermanos, la Biblia día y noche, gratis. Ya no hay excusa. Y para todo hay tiempo. Y ese debe ser el tiempo más importante, la palabra. Y mire, un consejo: compre su bloque de papel en la tienda, vale $1, $2, y un lapicero. Y cada vez anote la fecha, la escritura que Dios le habló. Y cada vez que venga la prueba, vaya a sus nombres. Y Dios lo va a volver a llevar a vivir los momentos que ya vivió con Él. Y le va a recordar lo que Él ya le había hablado. Y va a decir: ese día Dios me habló. Porque tiene que vivir de la palabra, no de lo que la gente dice, sino lo que Dios dice. Levante sus manos al cielo. Adórenlo al Señor. Él está aquí, dígale. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando me habla me puede oír. Dígale: Dios está aquí. Vamos. Dios está aquí. Levante sus manos. Él está aquí, el Espíritu Santo. Tan cierto como el aire que respiro. Él nos habló esta noche. Él nos habló esta noche. Nos habló en su palabra. Tan cierto que cuando le hablo, Él le puede oír. Y dice: le puede sentir. Lado en este mismo instante, Él está aquí. Le puede sentir muy dentro de tu corazón. Él está aquí esta noche. Le puede sentir en ese problema que tiene. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo. Santo, santo, santo. Usted lo sabe, dígale. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Santo, santo. Vamos, díselo con todo tu corazón. Su carácter es santo. Y Él nos ha dicho: sed santos como vuestro Padre que es santo. Y si Él nos pide que seamos santos, es porque la santidad está en nosotros. Su Espíritu nos santifica, su palabra nos santifica. Eres, te alabo, mi Señor, yo te alabo.
te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Dígaselo. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Dígale conmigo. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque junto a ti voy caminando. Levanta tus manos y recibe del Espíritu Santo una impartición esta noche. Dígale conmigo, a veces el enemigo quiere, a veces el enemigo quiere volver mi vida prisionera, volver mi vida prisionera. Mas tu Espíritu Santo, es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, vamos. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabar. Vamos con todas sus fuerzas de alabar, hasta que se rompa tu corazón delante de la presencia del amado Dios. Señor, adórelo, adórelo al Señor. A veces el maligno quiere volver a mi vida prisionera, mas tu Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mi Señor, te alabo. Tu presencia está aquí, Señor. Tú traes una impartición a tu pueblo. Hoy perdona nuestra indiferencia a tu palabra, Señor. Perdona nuestra falta de fe a tu palabra, a tus promesas. Pero tu palabra sigue siendo el poder que necesitamos. Despierta un hambre en tu pueblo por tu palabra, Señor. Despierta un hambre por tu palabra en tu pueblo, Señor. Despierta un hambre, tú estás aquí. Ay, levante sus manos y reciba. Lloro esta noche por usted, de acuerdo a la palabra, en el nombre de Jesús. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Una vez más. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Y créanlo que Él está aquí. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si Él está aquí, se mueve en medio de nosotros. Si el Espíritu está aquí, al Señor. En la escena del profeta Elías sigue adorando. Dios no estaba en el viento recio. Dios no estaba en el fuego abrasador. Dios no estaba en el terremoto. Pero dice que Él venía en un viento apacible y delicado. Y esta noche está aquí. Lleno de alabanza. El Espíritu Santo que está en nosotros trae esa impartición a nuestras vidas. Es como un refrigerio a nuestra alma.
Su palabra es poderosa, es viva. Su palabra es Él. Y Él es fiel a su palabra. Adore al Señor. Lleno de alabanza. Jesús dijo en su palabra: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque tú eres Rey y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes. Porque tú eres Rey de Reyes. Sí, Señor. Y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Ore conmigo, diga conmigo: Padre celestial. Tú has dicho, dígale conmigo, tú has dicho que los que escuchan tu palabra y la reciben, los que permiten que penetre en nuestros corazones, son como el buen terreno. Y dígale conmigo: yo soy un buen terreno. Con todo, el poder está en tu palabra. Dígale: Señor, es la palabra la que da buen fruto en nosotros y brota en nosotros para vida eterna. Te pedimos que cumplas tu propósito, tu palabra en nuestras vidas. Haznos en terreno fértil que da buen fruto. Tu palabra nos hace creer que tú contestarás cada oración que presentamos en fe y de acuerdo a tu voluntad. Diga conmigo: Padre, estamos de acuerdo contigo en que todas nuestras oraciones serán contestadas con un sí. Nos prepararemos y estaremos a la expectativa de la respuesta. Dígale conmigo: Señor, danos la confianza de que si tú lo dijiste en tu palabra, tú lo harás. Si tú lo prometiste en tu palabra, será hecho. Gracias por tu palabra. Gracias por la fe que nos has dado. Dígale: Padre, ayúdanos a esperar con expectativas un milagro. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien se sienta a tu diestra e intercede por nosotros. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Juan 15:7, la llave para el éxito. Juan 15:7, la llave para el éxito. Comas eso, hermanos, esa palabra. Cada día. Mire, si usted tiene mucho tiempo de no leer la Biblia, sea honesto con usted mismo. Y cuando vaya donde usted vive, dígale: Señor, yo a ti no te voy a engañar nunca. Te pido perdón por mi indiferencia, pero te voy a volver a conocer. Y empiece con Mateo. Todo Mateo, todo Marcos, todo Lucas, todo San Juan, a conocer la vida de Jesús. Y cuando llore, vaya y llore, llore. Cuando se ría de una palabra, gócese. Cuando lo estremezca, vuelva a esa escritura. No en cuántos capítulos lees, no, es a conocer a Jesús. A conocer a Jesús, a conocer a Jesús. Y de ahí, mire, profundices en Hechos,
en todas las cartas, hermanos, paulinas, todas las cartas generales, en general de Pedro, de Juan, de Lucas, de Judas, todas, metas, todas. No empiece en Apocalipsis, no menos en Apocalipsis 3, las 2 bestias, no empiece ahí, no, vaya a la vida de Jesús. Vaya a la vida de Jesús. Y cuando haya terminado todo el Nuevo Testamento, hasta el último capítulo de Apocalipsis, venga hacia Génesis. Y vengas, y dele vueltas, y vueltas a todo eso. Dele vueltas. Todos los años que Dios le dé de vida. El gran padre de huérfanos se llamó George Mueller, un hombre que vivió en el siglo XIX, un hombre de fe. Leyó la Biblia 200 veces en su vida completita. Lo hizo 50 de rodillas. Un día le preguntaron, George Mueller, si usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría hacer? Volver a leer la Biblia de mi amado padre 200 veces más, dice. Porque ahí lo conocí, que era padre de huérfanos. Llegó a tener, hermanos, un orfanato, 10,000 niños, a pura base de oración y fe. Nunca les hizo falta un vaso de leche para sus desayunos. Nunca les hizo falta un pan para sus comidas, sus desayunos. Cuando no había, algunas mañanas oraba con todos. Y oraba y decía, Padre de huérfanos, como dice tu palabra, concédenos el pan de cada día. Y dice que los niños se reían y miraban los platos vacíos, los vasos vacíos, no había leche, no había nada. Y él oraba con fe con todos los niños y les inyectaba la fe. 10,000 niños, hermano. 10,000 niños. Usted se asusta darle comer a 2 o 3 que tiene en casa. Él alimentaba 10,000. Cuando terminaban de orar, tocaban las puertas principales de los orfanatos. Señor George, nos recordamos, eso fue en Bristol, Inglaterra, que usted tiene niños acá. Íbamos al otro lado de la ciudad a dejar pan, canastas, muchas en bestias, pero hay manifestaciones y no podemos llegar hasta el otro lado. Entonces le venimos a dejar todo el pan para los niños. A los minutos tocaba el lechero con cantidades de litros de leche. Vamos al otro lado de la ciudad, pero se cruzó una manifestación y nos recordamos de que esta leche no la podemos tirar ni llevar de regreso a nuestros dueños, ¿verdad? La vamos a dejar para los niños. Y los niños saltaban de alegría y todo, de saber todo lo que Dios hacía. 10,000 niños, hermano. Pero un hombre de fe, un hombre de palabra, un hombre de oración. En una ocasión, él era un hombre muy famoso en Inglaterra. En una ocasión, la reina de Inglaterra de la época llegó a buscarlo. Y una de sus asistentes tocó la oficina. Hermano George, dígame, lo busca la reina de Inglaterra, quiere hablar con usted. Imagínese, la gente hace cita por hablar con un rey. No, ahí era al revés, la reina hizo cita, quería hablar con él. Y él le dijo, dígale a la señora reina de Inglaterra que me disculpe, no la puedo atender. Estoy hablando con el rey de reyes ahorita, pero que regrese más tarde y vamos a platicar. El hombre de Dios, hermanos, a mí me inspiró. Yo he leído la biografía de él varias veces en diferentes libros. Me ha bendecido tremendo, porque todo lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple. Lo que Dios no dijo, hermanos, Él no lo va a cumplir. Aleluya. Cuando usted dice cosas como yo, ¿cómo voy a salir de esta situación económica? Y hoy, ¿cómo voy a salir de este problema matrimonial? Dios dice, yo no dije eso. Pero cuando usted dice, Señor, tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Jesús dice, yo dije eso. El Padre dice, yo dije eso. Entonces el Espíritu Santo actúa a nuestro favor, porque actúa en su palabra. Porque Dios no falla su palabra, hermanos. No falla su palabra. Por eso es que usted cada día dígale, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice aquí y acá. Por eso le decía, cuando vuelva la palabra del Señor, con un cuaderno o un libro de notas o en el teléfono, y note todo lo que Dios le va a hablar día a día, la fecha que Dios le habló, la fecha que Dios le habló en la Biblia. Que no será su imaginación, será la Biblia. Será la palabra de Dios que le hablará y usted va a caminar en eso.
en eso. Mire, yo a veces ojeo Biblias que leí hace años, y ahí me he marcado cosas que Dios me habló. Ahora, ¿dónde estaba viajando? Estaba en un avión, un hotel y nada. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Nos faltaría toda una noche o más para contarle todas las cosas que Dios hace, pero hemos exaltado al Rey esta noche. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Puede sentarse.